Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, en la segunda parte de este programa del día de hoy. Hemos entrevistado, como ya habréis visto, a un autor, a nuestro querido amigo Garbi, y también al gran dibujante conocido como Risco Negro, aunque él se llama Ricardo. Ricardo, bueno, pues después de la entrevista que hemos hecho en la sala de presentaciones de la librería Tercios Viejos, pues se nos ha quedado un poquito colgado el tema, porque, bueno, con Garbi y con Ricardo, pues hemos estado viendo este nuevo libro de asedios. Pero, bueno, desde el punto de vista del autor del texto y de su relación, pues con las dos personas que le han ayudado. Pero, yo siempre me quedo con las dudas. Soy un viejo de estos un poco retorcido y me gusta saber las láminas, cómo se han hecho, qué se ha hecho, por qué se han hecho así o se han hecho de otra manera. Y para eso tengo aquí a mi izquierda, y que nadie piense mal, es a mi izquierda donde está sentado, a Ricardo Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues Ricardo nos va a apoyar, nos va a ayudar y nos va a facilitar un poco de conocimiento acerca de las láminas que él ha hecho para el libro Asedios, ¿no? Bueno, pues estas láminas, que están hechas basadas en el texto de José Luis Hernández Garbi, que está, además de las láminas, hay que decir que hay mucha otra documentación gráfica dentro, es decir, es un libro que no es plano a nivel gráfico, hay un montón de gráficos y de grabados del siglo XVII también, que ilustran muy bien cómo fueron las batallas de aquella época. Las láminas se han basado en la documentación que había y un poco en la información y esa buena relación que tenemos los ilustradores de años con el autor. Y bueno, pues hablando mucho con él, pues llegamos a la conclusión que había que hacer por lo menos 7 láminas dobles describiendo 7 situaciones distintas delante de una fortificación, ¿no? Que es un poco de lo que trata el libro. Básicamente son asedios en la guerra de Flandes. Básicamente en la guerra de Flandes casi todo fue asedios, lo más trascendente, aunque hay batallas muy floridas, digamos que lo que marcó aquella época de guerra fueron esos asedios y por eso se ha hecho este libro con estas ilustraciones, ¿no? Entonces, el asedio lo que cuenta muy bien a través de estas láminas pues son cómo se asediaba las fortificaciones, cavando primero trincheras y fosos y situando la artillería, además de eso, cómo se planteaba minar al enemigo. Bueno, pues ya sabemos en alguno de los asedios como conocidos, ¿no? Sabemos que llegaban a gran profundidad por debajo de las torres o por debajo de los bastiones más llamativos de la fortificación, lo que hacían era minar y luego lanzarse contra ellos al asalto, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo te has asesorado, qué has buscado, qué elementos te han servido para situar no solo lo que es eso que me estás contando de las trincheras y de, por ejemplo, pues los túneles que se hacían para las minas y todo ese tipo de cosas, sino yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la guerra de Flandes es que todo el mundo identifica a los españoles con los tercios españoles, y ciertamente, pero los españoles eran la fuerza de élite de los tercios, pero en realidad allí había también flamencos, había gente de Suiza, gente de Italia, gente de los diversos países alemanes. Entonces nos encontramos con íberos bajitos, que a lo mejor no son ni tan íberos ni tan bajitos, y alemanes altos y rubios que a lo mejor no son ni tan altos ni tan rubios, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un estereotipo un estereotipo visto desde el siglo XX y XXI, sí, de lo que es el soldado español de aquella época. En aquella época, como es lógico, viendo las armaduras, sí, vemos que la gente no era demasiado alta. De vez en cuando salía un gigante, ¿no? Pero sí, no eran... García de Paredes, salía un García de Paredes, ¿no? Sí, pero eso no era muy habitual. Pero no era muy habitual. No era cierto que todos los españoles tuvieran la piel aceitunada, como decía. Sí, sí es verdad que eran gente que estaba a la intemperie, que se tostaban todos, los alemanes con piel de cangrejo y los españoles con la piel aceitunada, pero no dejaba de ser meses, incluso años, asediando una posición, una ciudad o una ciudadela
y que estaban a la intemperie. Y gordos habría pocos. Se pasaba hambre. Hambre y necesidad. Había enfermedades. Muchas. Sobre todo de carencia de vitaminas y estas Estoy cosas. pensando ahora mismo en el asedio de Harlem, Sí. que es horrible, ¿no? Incluso van a asistir la ciudad desde fuera y, digamos, pasaron hambre tanto dentro como fuera. Sí. Había contraataques desde el exterior, por lo tanto había que cavar trincheras, no valía solo con atacar a los de Estabas dentro. asediándote, pero te podían asediar. Eras asediado desde fuera, ¿no? Entonces, todo eso en este libro, no solo a través de la escritura del genial José Luis Hernández Garbi, sino a través de las ilustraciones, pues ha intentado contar, ¿no? Por ejemplo, hay una ilustración llamativa, un poco abigarrada, que cuenta cómo se asalta un bastión, ¿no? Sí. Se llega a saltar incluso con escaleras y cómo hay una trifulca entre las tropas que están acantonadas y las tropas que vienen de fuera, ¿no? Y digamos que eso era constante y se sacrificaban efectivos constantemente para poder tomar una posición. Era una tropa, una mezcolanza de soldados, porque la monarquía hispánica era todo. O sea, podíamos considerar dentro de la monarquía hispánica a ciertas tropas belgas que había o ciertas tropas alemanas. Era todo. Es lo que no nos hacemos a la idea. Que un ciudadano, digamos, de aquella época rendía y pleitesía al rey español por el mero hecho de estar dentro de la monarquía hispánica, pero también estaba protegido por la monarquía hispánica. No es que solo rindiera pleitesía, sino que tenía unos derechos por el mero hecho de pertenecer a esa monarquía hispánica. Yo creo que ese libro también lo cuenta bastante bien. Digamos, la tropa de élite eran los tercios españoles, pero había italianos que eran tan españoles como los tercios castellanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, hemos hablado de los hombres, que son la parte interior de los uniformes. Esos uniformes que van por fuera, que como bien decía, yo recuerdo hace poco en una película, no ya la famosa La Triste, sino en una película en la cual el secretario de Don Juan de Austria le decía al rey Felipe II que necesitaban dinero porque los hombres vestían harapos, ¿no? Entonces, ¿en esas láminas nos los has puesto a todos muy guapos o también vistiendo harapos? A ver, no había una uniformidad entonces. Para empezar. A veces la mayoría de aquellos soldados llevaban las armas de las que disponían cuando salían de su hogar, que podía estar perfectamente en algún pueblo de Castilla o en algún pueblo de Aragón o de Valencia, perfectamente, y entonces con las armas que disponían y con el sueldo que le daban, pues podían ser piqueros o podían ser picaseca o podían ser arcabuceros, y con esas armas ellos se apañaban. Pero además, en el campo de batalla luego rapiñaban las armas que podían encontrar. Enemigo, ¿no? Eso quería decir que había soldados que podían ir con coraza y aquellos pobres que no tenían coraza pues tendrían un peto encima de lo que pudieran. O de nada. O de nada. Y encima pues todos llevaban el chambergo o intentaban llevar algún tipo de gorro similar al chambergo. Para cubrirse de la lluvia. Para ser identificados lo que llevaban todos era... Sí. A ver, digamos que el chambergo surge como una prenda española. No todos llevaban el chambergo, porque había gente que llevaba boina y además la forma de vestirse evolucionó. Pero digamos que la manera de identificarse era a través de la Cruz de San Andrés, que muchas veces se la cosían de manera rústica en los propios ropajes, en el gorro, en la manga, es decir, se identificaban de una manera muy rústica, no había una uniformidad concreta y la gente vestía como buenamente podía. Y si nos hacemos a la idea, y esto lo quiero aclarar porque en otro libro también lo he tratado, en uno que trataba sobre Lope de Vega, la gente llevaba los pantalones, las polainas y el calzado, pues la única muda que habían tenido en toda su vida de adultos. Y cuando podían cambiar aquellos que a lo mejor habían tomado la ciudad al asalto y se habían hecho con ropas de algún cadáver o simplemente de algún burgués que estaba en una casa. Pero la gente llevaba los mismos pantalones, para entendernos, y la misma camisa a lo mejor durante los siguientes 10 años. Era lo normal. Por lo tanto, la ropa estaba remendada. Era como vestían entonces. No había un Corte Inglés de la época, para entendernos. No había un cuerpo de intendencia que les facilitase ropa. Exactamente. Bien. No, bueno, es que tampoco el rey estaba por la labor de mandar dinero a Flandes, porque siempre se les debía la paga de X meses. Sí, quiero aclarar una cosa. En hechos como la batalla de Nördlinger, en el que hablo un poco de memoria, en el que el cardenal Infante yo creo que no queda reflejada en el libro esa batalla, porque este libro llega hasta
como decía Pérez Reverte, hasta el sol de Breda, ¿no? Pero en hechos como la batalla de Nördlingen sí es verdad que hay una intendencia en que nutren de ropajes y de otro tipo de elementos al ejército que, digamos, que estaba abandonado o acantonado en diferentes lugares del camino, de camino a Nördlingen y a Flandes, claro. Hablabas del sol negro de Breda, ¿no? Claro. Humo, pólvora. Sí. ¿Cómo reflejas eso, esa sensación? Yo conozco esa sensación de un ruido infernal, que supongo que allí lo tendrían también, un ruido constante que muchas veces estaría amortiguado por el estar acostumbrados, la sensación sobre todo por parte de los arcabuceros de esa pérdida de vista porque se les quemaban los ojos en cada disparo, más el humo, más ese sol negro que decía a la triste la famosa película. Es cierto, o sea, Holanda no es un sitio precisamente luminoso, ni mucho menos, y bueno, entre el ruido, el humo, la niebla, la lluvia, un sol que no hay, eso es la antesala del infierno. A ver, las batallas voy a decir, en territorio español, la realidad es ensordecedora debido a la luz que hay. Y es ensordecedor. Yo me imagino, sí, yéndome Bailén. mucho... Bailén, 18 Bailén. de julio de 1808. Efectivamente. Almansa. Yo estaba pensando en Almansa. Bueno, pues el 18 de julio quien ganó la batalla fue el Sol. Tuvieron que cesar hostilidades porque no había quien combatiese con más de 40 grados a la sombra. Y ya no hablo del sol. Hablo la luminosidad que te permite ver llegar y morir al enemigo. Pero allí no. Estamos hablando de un ambiente gris que además el enemigo, y queda reflejado a través de las ilustraciones, que no voy a desvelar para que la gente compre el libro y disfrute. Hacía operaciones comando, que las podemos ver. Las encamisadas. No solo las encamisadas. Bueno, había otras muchas en que los holandeses daban un contragolpe. Hay algunas, como bien cuenta José Luis, en que entra en una fortificación, entrando como si fueran esos comandos ingleses de la Segunda Guerra Mundial a través del río, agazapados en un lanchón, por decirlo así, y van entrando dejándose flotar, ¿no? Bueno, ese tipo de operaciones existen y sobre todo yo creo que lo más terrorífico en Flandes era el humo, que queda muy bien reflejado en la ilustración de la cubierta, ¿vale? Que hicimos para la cubierta, que da ese ambiente de humo cegador por la oscuridad, ¿no? Y también da la sensación de fragor, de fuego. Esa cubierta da esa sensación. Pero luego en el interior las operaciones comando expresan algo que es sorprendente. Cómo alimentan una ciudad un grupo de holandeses que entran, bueno, digo holandeses cuando en realidad podríamos decir que eran pertenecientes al bando de las Provincias Unidas, ¿no? Creo que es más correcto decirlo, ¿no? Que entraban patinando sobre patines, sobre hielo, para poder alimentar la ciudad. O sea, ese tipo de operaciones se hacían. O, para poder asaltar fortificaciones, se hacía con pértigas. Y eso también está documentado. Entonces, hay una serie de cosas que sí quedan documentadas a través de las ilustraciones, hay otras que quedan a través de los textos. Y por eso yo creo que este libro realmente es sorprendente e interesante. Y sobre todo lo que he dicho siempre. Se nota el olor de la pólvora, se nota muy bien cómo las botas se mezclan con el fango. Eso es lo que tiene. Pues la verdad es que, mira, nos hemos quedado sin tiempo. Porque esto es una pequeña entrevista para complementar la entrevista que hicimos en Tercios Viejos con nuestro amigo José Luis, perdón, Hernández Garbi. José Luis Hernández Garbi. José Luis Hernández Garbi, es que me parecía que le estaba cambiando el nombre, que es una manía muy mía, cambiarle el nombre a la gente. Sí, bueno, quiero solo decir una cosa más, muy rápidamente, que luego lo registraréis o no. Antes hablabas de que tú eras viejo, pero yo creo que tú eres, igual que todos los que escribimos este tipo de libros, un tercio viejo. Un tercio viejo. Y queda muy bien descrito a través de tu vida, que algún día la contarás a través de estos micrófonos. Bueno, voy aquí a repetir algo que algunos ya saben. Yo he servido en el tercio de Nápoles, que ahora se llama Soria 9. Yo he sido el jefe de sanidad, capitán. Yo he sido capitán en el tercio de Nápoles. O sea que este libro me viene muy cerca, ¿no? Sí. Totalmente, claro, porque era parte de los tercios partiendo de ahí. Luego, ya sabes que se denominaron los tercios de Lombardía, yo creo que hasta hacia el año 1560 el más antiguo es el de Nápoles. El de Nápoles, que lo fundó Fernando II de Aragón, alias el Católico, en 1509. Sí. Y de ese surgió el Sicilia, surgió el Lombardía y irán surgiendo los demás.
bueno, pues partimos por la mitad un tercio, tenemos 2 medios tercios que acaban siendo a un tercio también. Y bueno, pues yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en el mismo colegio donde estudió, por ejemplo, Cervantes o Lope de Vega, o el sargento, ay, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, uno que acabó siendo cura y que fue sargento, y que todos aquellos que sirvieron los tercios sirvieron los más famosos precisamente en Nápoles. Yo he estudiado de chaval en el Instituto San Isidro, que era el colegio de nobles en la época, en el siglo XVI-XVII, y luego he estado en el tercio de Nápoles, que ahora se llama Soria 9, pero que es el heredero de. Y bueno, pues me gustaría que un día hiciéramos tú y yo un libro hablando de estas cosas. Pues será un placer participar en él. Ya sabes que yo soy un soldado de papel, aunque hice la mili, hoy en día sigo militando. Pienso que la vida es una milicia y creo que ahora, más que nunca, a través del dibujo, a través de los textos, hay que militar como ciudadano en un concepto muy fácil de entender, como ciudadano y como parte de una nación. Acabo de recordar Pedro Calderón de la Barca, sargento de infantería del tercio de Nápoles. La vida no es tan sueño como él decía. Aunque la vida sea sueño, un día hablamos de aquello. Sí. Pues un día hablaremos de Calderón, hablaremos de Cervantes, hablaremos de Lope de Vega, que fue infante de marina, pero bueno, algún defectillo tenía que tener. Sí. Y me parece que nada más porque nos hemos quedado sin tiempo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Ricardo. A la orden. Gracias a todos y hasta el próximo día.